Siempre quise emprender, siempre mi sueño fue iniciar un negocio. Cuando joven pensaba que estaba muy joven para arriesgarme, que habían miles y miles de pretextos por los que no podía empezar el negocio. No tenía experiencia, no tenía ahorros, todavía no sabía qué quería hacer. Creo que todos hemos tenido un montón de sueños en la cabeza y creamos empresas súper exitosas que en nuestra mente luego mueren y ahí quedan, no pasan de ahí. Bueno, yo viví, por supuesto, miles de negocios en mi cabeza que no llegaron más que a ser un sueño. Sin embargo, fui asalariada toda mi vida, estaba muy cómoda en esa posición y tomar la decisión cuando has estado acostumbrado a tener un salario es un riesgo que muchos en nuestro punto de confort no queremos asumir. Cuando me quedé sin trabajo después de muchos años de laborar para la empresa para la que trabajaba, tuve que tomar la decisión y decidirme qué iba a hacer y arriesgarme. Ya era una profesional grande, ya estaba mayor, ya no tenía un segundo idioma al 100% que dominara para iniciar un nuevo currículum o una nueva apertura de carrera. Y tenía también a mis hijos pequeños y quería valorar el proceso de emprender. Inicié un negocio como artesana, siempre me gustó la parte de las comidas, inicié un negocio como artesana y fracasé. Tuve que cerrar mi negocio por circunstancias particulares que yo no podía controlar. Y en ese proceso, si ustedes me preguntan hoy qué significa el fracaso para mí, yo les diría que el fracaso fue lo mejor que me pasó. Fue lo que me abrió las puertas a encontrar una nueva oportunidad de negocio. Claro, una vez que cerras un negocio y fracasas, te entra esa inseguridad, si estás listo, no estabas preparado, ¿qué fue lo que pasó? Y en ese proceso mi esposo me dice, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Empecemos de nuevo, arriesgate otra vez. Y me ponía sobre la espalda el patrimonio de más de 20 años de casados para que nos arriesgáramos. Eso era como mucho peso en la espalda, todavía lo pienso y me da miedo. Y se lo agradezco infinitamente porque confió, porque tenía esa confianza en mí. Y en ese momento lo que yo valoro es que lo más importante no era la confianza que él tenía en mí, era yo tenía que confiar en que yo lo podía hacer, porque en ese punto ya no podía fallar, no podía arriesgarme a perder porque llevaba el patrimonio de la familia en la espalda. Así que arrancamos, iniciamos, y en este inicio vienen nuevas etapas, y cuando emprendes yo lo veo como una historia de etapas, y viene la etapa de los sacrificios. Yo creo que si uno empezara a hacer la lista y te dijeran todo lo que vas a sacrificar, uno sale corriendo y va a buscar trabajo. Pero tenías que sacrificarte económicamente, sacrificar tiempo, sacrificar a la familia, las visitas, las fiestas, las reuniones con amigos. Una lista interminable de sacrificios que de verdad si los enlistáramos nos asustaríamos, creo yo. Pero si me preguntan si lo volvería a hacer, si me devuelvo y me vuelvo a arriesgar, lo vuelvo a hacer, encantada de la vida. Y les voy a decir por qué, porque me di cuenta que mis sacrificios me trajeron recompensas. Uno de los que tal vez representaba para mí el sacrificio más grande eran mis hijos. El tiempo que sacrificaba de ellos, sus fiestas de cumpleaños, incluso los tiempos en los que iba a las reuniones de la escuela. Ya no tenía quien me cubriera en vacaciones, ni quien me hiciera las extras, ni quien me diera permiso de salir, porque todo dependía de mí. Y hoy mis hijos son mis compañeros de trabajo. Hoy se convirtieron en compañeros de trabajo, hoy son mis asesores de tecnología, mis críticos. Y eso yo creo que en ninguna universidad prepara uno a los hijos para eso. Así que para mí se convirtió en una de las mayores bendiciones que me ha generado este proceso. Creo que les da responsabilidad y eso es importante para lo que ellos van a enfrentar más adelante. Luego de esto quiero hacer un hincapié en una de las experiencias que también me marcó mucho cuando empecé a emprender o cuando decidí lo que iba a hacer, porque en el proceso de cierre de la empresa nos sometieron a una evaluación
como parte del cierre, pues contrataron una empresa que nos ayudara y nos capacitara para la reubicación nuevamente o la inserción en el empleo laboral. Y en ese proceso la evaluadora, cuando se sentó a hablar conmigo y a decirme, bueno, cuál había sido el resultado de mi evaluación, me decía: Carla, tenemos un gran problema con vos, y es que sos demasiado positiva. Claro, cuando ella me dijo esto, a mí el mundo se me venía hacia pedazos, las medallas se me caían, porque ser positiva era lo que yo consideraba era lo que era más importante, lo que era yo. Era parte importante de mí, mi fortaleza. Y me dice que era mi problema. Y me dice: sí, si te vas a lanzar de un abismo, no puedes pensar que la gente te va a estar esperando con espumas, tenés que ponerte paracaídas. Y el positivismo tuyo te lanza, y cuando te des cuenta que no había nadie con espumas, el golpe iba a ser muy duro. Claro, eso me marcó mi camino para que de ese momento en adelante yo empezara a pensar en que, cierto, no me podía tirar del todo. Y también me cuestionaba, porque entonces hace que valores que tus fortalezas en algún momento de tu proceso de toma de decisiones como emprendedor y bueno, como persona, se convierten en tus debilidades, y las que consideras tu debilidad en algún momento del proceso van a ser tus fortalezas. Entonces eso quiere decir que tenemos que autocriticarnos y aceptar la crítica de otros para crecer. Creo que si ella no me hubiera dicho con tanta honestidad lo que ella sentía en ese momento de mi evaluación, sobre todo porque yo en mis perfiles perfilaba emprender, mi historia sería otra. Entonces es importante que tengamos esa humildad para reconocer y para valorarnos a nosotros mismos y aceptar esa autocrítica y la crítica de otros para mejorar. Creo que después de este proceso viene un proceso de errores, y los errores los cometemos siempre, los vamos a cometer siempre, y vienen con nosotros en ese saquito. Y uno de los que me di cuenta que era mi error más grave, cuando todos nos enfrascamos en la rutina, todo nos pasa, trabajamos y vamos al trabajo, resolvemos problemas, vamos a hacer las compras, hacemos las miles de cosas que requiere el día de trabajo regularmente, atendemos las llamadas y nos enfrascamos en la rutina. Pero es una obligación del emprendedor salirse de la rutina y sentarse a pensar en el negocio. Yo me di cuenta que no pensaba en el negocio y que me tenía que sentar y pensar en qué estaba haciendo mal, qué estaba haciendo bien. Esas reuniones con compañeras empresarias donde nos tomábamos un café y las escuchaba hablar, y yo decía: uy, yo no estoy haciendo eso. Uy, qué chiva eso que ellos hicieron. Qué importante considerar esto. O dar yo mi idea: miren, a mí me funcionó muy bien hacer esto. No solamente crecía yo, crecían ellas, y me ayudaba a pensar. Entonces también tenía que sacar un ratito al final del día para pensar en lo que no quería. Tenía que pensar en lo que había hecho mal ese día. Y a ninguno nos gusta pensar en lo que hicimos mal. Eso es lo que queremos dejar de lado y seguir con nuestra vida. Tenemos que pensar en qué hicimos mal para poder evaluarlo, y por lo menos, si no aprendemos algo nuevo de eso, no volver a cometer el mismo error. Entonces, pensar en el negocio se convertía en algo trascendental. Y para mí es una tarea diaria. Además de eso, creo que una de las cosas que nosotros tenemos que siempre valorar en el negocio es reeducarnos. Yo me gradué de una universidad con un título en la mano, muy contenta, saliendo a buscar trabajo, porque a mí me educaron para ser empleada. Toda mi carrera universitaria oía a mis profesores: bueno, cuando usted trabaje en una transnacional, cuando usted sea gerente de una empresa, cuando usted sea directora en tal proyecto. Pero nunca ninguno nos planteó: cuando ustedes emprendan y tengan su propio negocio. Así que yo tenía que romper con ese paradigma que me había educado para ser empleada. Tenía que ahora reeducarme para ser empresaria y utilizar esas herramientas. Cuando empiezo en ese proceso de reeducación y buscar cómo entender el mercado y cómo entender el proceso de emprendimiento, que gracias a Dios en este país sobra oportunidades,
Conozco a mujeres increíbles, o sea, señoras que podían ser mi mamá, reeducándose conmigo, porque estaban viendo cómo reinventaban su negocio, porque habían iniciado sin pensar si estaban viejas o jóvenes, simplemente se vieron en la necesidad de sacar una familia adelante y crearon empresas. Tenían años de experiencia con empresas creadas, fortalecidas. Y yo decía, wow, el secreto está en aceptar que me tengo que reinventar diariamente, que me tengo que reeducar y aprender. Yo siempre pongo el ejemplo del Facebook, o sea, tenía que empezar a vender en Facebook porque era donde todo el mundo se conectaba y tenía que capacitarme en el Facebook. Cuando ya lo estaba medio entendiendo, me dicen que bueno, que el Instagram, que tengo que conectarlos, y cuando ya estoy tratando de entenderlo, pero de ahí ahora tenés que tuitear, pero ahí no estás tuiteando. Y yo, bueno, y entonces, y ahora todo el mundo quiere comprar en línea. O sea, no he llevado un proceso, todavía no había aprendido a usar uno cuando ya tenía que estar en otro más y en un constante aprender y en un constante ubicarme de lo que la gente está pidiendo, no lo que yo estaba ofreciendo. Otro punto importante es nuestra capacidad de reaccionar a los cambios y estar dispuestos a cambiar siempre. Las cosas no pueden estar siempre estáticas porque los cambios vienen detrás tuyo y te empujan. Yo siempre pongo un ejemplo, voy a ponerles un ejemplo muy tonto tal vez, pero para mí es muy importante y ha sido muy importante. En 5 años de tener el negocio, yo he cambiado la recepción, la hemos remodelado unas 5 veces, unas 10 veces, que yo me acuerde. Y en cada proceso de reacomodarla y de reinventarla, era interesante porque no solamente refrescaba mi imagen, no solamente me refrescaba yo a sentirme que estaba iniciando nuevamente, sino que cuando los clientes entraban y veían todo distinto, los mismos productos que habían estado ahí siempre decían, wow, esto lo trajiste nuevo, me encantaría para hacerlo en tal cosa. También ellos se reinventaban. Si metía una línea de productos nuevos, introducía nuevas líneas de producto, ¿cómo se iba a dar cuenta la gente que había algo nuevo si no renovaba la imagen de la recepción? Si la gente no veía y de inmediato notaba que había algo diferente. Entonces tenía que también trabajar en eso. Pues así tenemos que trabajar los cambios. Tenemos que estar preparados para ellos y estar constantemente pensando en qué necesitamos cambiar, qué es lo que viene nuevo, cómo me anticipo. Otro punto que para mí también fue muy importante y que me ha marcado es el hecho de tomar decisiones como si el negocio fuera a cerrar. Muchas veces decimos, ay, ¿para qué voy a invertir en eso? Porque si no me va bien. Es cierto que tal vez demasiado positivismo pues no era bueno, pero también mucho negativismo es peor, porque tengo que arriesgarme. El emprendimiento es un riesgo y si simplemente me quedo ahí, habrá otro que sí va a tomar la decisión de asumir ese riesgo y te va a pasar adelante. Creo que hay un punto también en el que nosotros nunca nos preparamos, no tomamos la decisión de hacer no nos preparamos, sino que reaccionamos, que es cuando vamos a crecer. El crecimiento viene y nos golpea, porque no nos preparamos para que el crecimiento venga, para que venga un cliente grande y me diga, quiero esto, ¿estás lista? Y no sabes cómo reaccionar y dejas pasar oportunidades porque hay otros que sí están listos para crecer. Entonces tenemos que proyectarnos para crecer. Y si me piden esto, ¿dónde lo voy a conseguir? ¿Cómo lo voy a comprar o cómo lo voy a preparar? ¿Cómo se lo voy a entregar? ¿En qué tiempos? Tengo que estar preparada para crecer. Y tenemos que pensar que vamos a crecer. Definitivamente, la conclusión es que no hay una edad. No se es nunca demasiado viejo para empezar. No se es demasiado joven para arriesgarse. Iniciar adulta un negocio me ayudó y me fortaleció porque traía una maletita más llena de experiencia. Traía más ropa en la maleta para cambiarme entre las diferentes situaciones que iba a enfrentar. Pero eso no quiere decir que ser joven tampoco lo puedas hacer, que necesites acumular esa experiencia. Creo que el secreto está en ser lo suficientemente humilde para levantar la mano y decir, no puedo, no sé cómo se hace, a quién le pregunto,
a cualquier edad, tenemos que recurrir a esas herramientas. Siempre hay alguien que nos va a ayudar. Siempre va a haber alguien que va delante de nosotros y nos puede apoyar. Siempre va a haber alguien que camina con nosotros y en ese acompañamiento vamos juntos y nos fortalecemos. Nos sentimos fuertes, acompañados. Y siempre hay alguien que te va a poner una piedra en el camino para que te tropeces. Y eso también es importante, eso también es necesario. También hay gente que te va a hacer tropezar y que quiere que te tropeces. Pero si te caes, te levantas más fuerte. Porque creas experiencia, creas malicia, desconfianza. Y también ese es un ingrediente que tenemos que poner un poquito en la mezcla de lo que vamos a hacer. Así que consultar, preguntar, pedir ayuda, caminar de la mano de y caernos es parte de lo que necesitamos para estar listos. Entonces no está en la edad, sino en la disposición. Iniciar vieja me llenó de juventud, me llenó de motivaciones. Los sacrificios me trajeron recompensas, los errores me llenaron de experiencia. El miedo empezó conmigo, camina conmigo, lo tengo todavía, me levanto con él todos los días, pero la mezcla de todo eso es lo que nos convierte en empresarios.